Hay varias cosas que quiero decirles antes de comenzar. Hoy me veo con Pablo para unificar las notas, él se las va a dar el lunes, poco tarde, pero la culpa es mía, que yo me demoré y tuve problemas. Bueno, así que les pido disculpas. Primer punto, el lunes Pablo le da la nota del parcial. Yo ahora acabo de arreglar con él que voy a pasar por su casa al mediodía. Primer punto. Segundo punto, el examen parcial es el jueves que viene en la sede del CBC de Avellaneda. Aula 10. Aula 10 a las 9 de la mañana. A ustedes les toca a las 9 y a las, no sé, a las 7 le toca el otro grupo, para que lo sepan. La sede de Avellaneda. Fíjense cómo llegan, fíjense que traten de llegar lo mejor posible, lo más temprano posible. Digo para que lo tengan bien presente, chicos, por favor. ¿Eh? No lleguen tarde, todo. Todo indica, Pablo les va a confirmar, todo indica que el examen va a ser escrito. Vamos a redactar algunas preguntas, no sabemos bien cómo va a ser con Pablo. Y es muy probable que el examen lo tome yo. ¿Mm? Si hay cambios, es una posibilidad que sea oral, por ejemplo, una posibilidad que el examen sea oral. Eh, si hay cambios, Pablo les comunica el día lunes. ¿Mm? Esto quería que lo tengan presente, por favor. Me interesaba en particular que ustedes supieran cómo estamos avanzando en estas cuestiones. Ah, bueno, vamos a comenzar, vamos a seguir. Por favor, al que tenga contacto con los compañeros, le avisa lo del examen el día 29 de junio a las 9 horas en la sede de Avellaneda. No sé si ya han estado en la sede de Avellaneda, si han ido alguna vez, pero el que va en auto, mi recomendación, porque yo he ido a tomar examen varias veces ahí, es que dejen el auto en la playa de estacionamiento del shopping que está al frente. ¿Mm? Así que les digo a ustedes para que lo tengan presente, para que sepan, porque es lo más seguro que hay en la zona desde mi punto de vista. Eh, Seguramente el examen va a durar como mucho una hora. Bueno, continuamos entonces. Eh, Tenemos que hablar de sistemas electorales argentinos. La clase anterior, a ver si entra Noelia acá. A ver, un segundo. Ahí está, ahí entró Noelia. Noelia les decía a sus compañeros que el examen es el jueves que viene a las 9 de la mañana en la sede de Avellaneda, del CBC, en la sede de Avellaneda. En el aula 10 en principio. El lunes Juan Pablo le va a dar alguna información que le va a permitir confirmar todo esto, pero en principio sería un examen escrito el día lunes, el día jueves. Bueno, los temas son los temas que yo he dado en clase y que ha dado Juan Pablo en clase, nada más. Eh, Nosotros vimos la clase anterior, eh, requisitos y características del cargo de diputado nacional. Luego vimos requisitos y características del cargo de senador. Y ahora vamos a ver requisitos y características del cargo de presidente. Y luego vamos a ver cómo se elige cada uno de esos sistemas. Eh, las características y los requisitos para ser presidente de la nación están en la Constitución Nacional. La Constitución Nacional le dedica algunos
artículos a cuáles son las características y los requisitos. ¿Cuáles son los requisitos para ser presidente, para aspirar a ser presidente? Porque esta es la clave. Ustedes dicen, yo quiero ser presidente. Bueno, primera cuestión, 30 años. No se puede ser menor de 30 años. Primera cuestión. Segunda cuestión, no menos importante, nacido en el territorio de la nación argentina. ¿Se acuerdan que ustedes vieron conmigo territorio, el valor que le asignábamos al territorio? Bueno, el territorio hoy es una referencia, por ejemplo, para decir los que nacen dentro de este pedazo de tierra que conocemos con el nombre de República Argentina, donde se ejerce la ley argentina. Bueno, solo los que nacen ahí pueden ser candidatos a presidente. Pero la Constitución también introduce un artículo que dice: para ser candidato a presidente hay que haber nacido en el territorio de la nación o ser hijo de argentinos nacido en el extranjero, que haya optado por la nacionalidad argentina. ¿Qué significa y cómo funciona esto? Porque dice, esperen un segundo, por favor. ¿Qué significa esto? Significa que además de haber nacido acá, hay una posibilidad de que alguien nacido en el extranjero pueda ser presidente, es decir, se presente a las elecciones y gane las elecciones sin haber nacido en el territorio. Cuál es el único caso? Es el, ¿Cuál es el único caso? Es el caso de, por ejemplo, vamos a ir a un ejemplo concreto. Supongamos que yo fuera embajador en Colombia, yo. Mi esposa, argentina, vivimos en Colombia porque estamos representando al Estado argentino. Y tenemos un hijo en Colombia. Mi hijo nace en Bogotá. Hipótesis. Ahora, ¿en qué circunstancia ese hijo nacido afuera, hijo de argentinos, tiene chance de ser candidato a presidente? Si yo, padre de ese chico, lo inscribo como argentino sin que haya tenido ni un minuto la nacionalidad colombiana. Lo inscribo como argentino. Padres argentinos inscriben al hijo como argentino. Nace afuera, pero es argentino. Nunca fue colombiano, aun cuando tiene el derecho a hacerlo porque nació en Colombia, como lo estoy explicando. Si esa persona, si yo lo inscribo como colombiano, digo, bueno, mi hijo Juan Jiménez nació en Bogotá el 22 de junio del 2023 y lo inscribo como colombiano. Y él 10 años después dice, no, no, quiero ser argentino. ¿Qué sentido tiene? Yo no vivo en Colombia, estuve en Colombia porque ustedes estaban trabajando, me vuelvo. Me voy a la Argentina y me hago argentino. Se nacionaliza. Bueno, en estas circunstancias ya no le vale para ser candidato a presidente o para ser presidente, porque fue nativo, tuvo otra nacionalidad además de la Argentina. Lo que no hay que tener es otra nacionalidad. Entonces, en ese no tengo otra nacionalidad es que yo tengo la chance de ser presidente. ¿Por qué se pone esta cláusula? Porque esa es la otra pregunta. ¿Por qué esta cláusula que no existe prácticamente en ningún otro ordenamiento legal del mundo? Es una cláusula especial. ¿Por qué? Porque cuando se hizo la Constitución, en el año 1853, hicieron la Constitución un grupo de personas, tanto ellos como físicamente, como en un contexto ideológico donde ese grupo de personas
era el que había derrotado a Rosas. Y ese grupo de personas que había derrotado a Rosas y que logra, a través de esa derrota en la batalla de Caseros, las condiciones para que tengamos la Constitución, ese grupo de personas, muchos de ellos, tanto los que estaban sentados haciendo la Constitución, como los que influían ideológicamente, como los que eran los padrinos políticos de los tipos que estaban sentados, muchos de ellos habían estado exiliados, en Uruguay, en Bolivia y en Chile especialmente. Porque en la época de Rosas, ustedes saben, la situación era complicada y los tipos, el opositor muchas veces estaba obligado a irse a vivir al extranjero. Bueno, esas personas que vivían en el extranjero tuvieron hijos en el extranjero, pero no porque quisieran tener hijos en el extranjero porque yo tengo un hijo uruguayo, no, tuvieron un hijo en Uruguay porque las circunstancias políticas lo llevaron a Uruguay. Entonces, para que esos chicos, si eventualmente les interesara la política y eventualmente pudieran ser candidatos a presidente y eventualmente ser presidente, no tuvieran problemas de nacionalidad, se fijó este artículo para abrirles la puerta a los hijos de aquellos que no estuvieron en la Argentina por razones políticas. Después, con el paso del tiempo, uno puede ver que este artículo también se puede aplicar a otras circunstancias. A muchos argentinos que por razones políticas vivieron en el extranjero y tuvieron hijos en el extranjero, no porque quisieran tenerlos en otro país, sino porque no podían tenerlos en el propio porque estaban con problemas políticos, perseguidos para vivir en su patria. Entonces se armó este pequeño, llamémosle, este artículo especial que sigue vigente, que la Constitución no ha cambiado, que alude a una cuestión histórica, pero que yo entiendo que aún puede aplicarse al presente. Bueno, esto en cuanto a los requisitos. 30 años, argentino nativo o hijo de argentinos nacidos en el extranjero. He explicado por qué sucede esto. Primer punto. Requisito. ¿Cuáles son las características del cargo? ¿Qué características tiene el cargo de presidente? Bueno, las características que tiene el cargo de presidente, la primera característica del cargo de presidente es que el mandato del presidente dura 4 años. La pregunta es, ¿siempre fue así? Porque además de 4 años, otra de las características del cargo de presidente es, puede ser reelegido inmediatamente. Esta es una palabra que vale, que yo quiero que ustedes recuerden. El presidente puede ser reelegido inmediatamente. O sea, termina su mandato, si se presenta a elecciones, tiene derecho a otro mandato más. O sea, 4 más 4 seguidos. ¿Fue siempre así en estos dos casos, las cosas que yo estoy diciendo? No. Entonces vuelvo para atrás. Cuando se sanciona la Constitución de la Argentina en el año 1853, como les expliqué recién, cuando se diseña el cargo de presidente, se dicen, por ejemplo, características del cargo. El presidente dura 6 años en su cargo, 6, no 4 como ahora, 6. Y dice la Constitución, puede ser reelegido, pero tiene que pasar un periodo en el medio entre ejercicio de un cargo y reelección, de forma tal que no existe la reelección inmediata, sino que tengo que dejar pasar un periodo. Y esto fue lo que sucedió con por lo menos 2 presidentes de nuestra historia, que fueron reelegidos, pero no inmediatamente. Entonces tenemos el caso, por ejemplo, de Julio Argentino Roca, que fue elegido presidente en el año 1880, fue presidente 6 años y luego estuvo 12 años sin ser presidente. Y volvió al gobierno en el año 1898. En el año 1898 hasta 1904
Eso es lo que hizo Roca. Fue presidente, fue reelegido, pero no inmediatamente. Y luego, en el año 1916, fue elegido presidente Hipólito del Corazón del Sagrado Jesús, no sé cómo diablo tenía tanto nombre, Irigoyen. Fue elegido Irigoyen en el año 1916, el primer presidente votado, digamos, no elegido por un acuerdo cupular, para decirlo de alguna manera. Bueno, fue elegido presidente hasta el año 1922, porque el cargo duraba 6 años. Luego fue, ese cargo lo ocupó Marcelo T. de Alvear y volvió Irigoyen en 1928. Lamentablemente, ya sabemos lo que pasó, en el 30 fue el golpe de Estado, la primera vez que tuvimos un golpe de Estado, la primera, la primera interrupción la primera interrupción del orden constitucional argentino, y a partir de ahí anduvimos a los tumbos, desgraciadamente. Pero Irigoyen y Roca fueron los dos presidentes que se reeligieron según el antiguo sistema, dejando pasar un periodo o dos, como en el caso de Roca, en el medio entre presidencia y presidencia. No, no fueron simultáneamente, ¿no? A pesar que ganaron la elección, fue en épocas diferentes. Esto para que ustedes lo tengan presente como cuestión importante, primera cuestión importante. Como segunda cuestión importante, luego tengo dos presidentes que se reeligen en la Argentina. Uno de ellos es Juan Domingo Perón, pero Perón se reelige inmediatamente porque cambia la Constitución. En el año 1949, el peronismo consigue cambiar la Constitución y se acepta la reelección inmediata. Entonces Perón es reelegido en el año 1952, inmediato. Y luego tenemos el otro caso sumamente particular que nos interesa de manera especial, porque Carlos Menem, en el año 1989, Carlos Menem en el año 1989 fue elegido presidente con el viejo sistema. Es decir, fue elegido presidente por 6 años, pero en el año 1994 cambia la Constitución, la reforma del 94, que es la que estamos hablando ahora, y esa Constitución le permite la reelección inmediata por 4 años. Es decir, Menem asume con un sistema donde tiene 6 años de gobierno, termina los 6, se habilita la reelección inmediata, gana la reelección inmediata, pero ganar la reelección ya la gana por 4 años. No es 12 años presidente como Roca, sino 10 años y medio. ¿Me explico? Porque una constitución es con un sistema y la otra constitución, una elección es con un sistema de acuerdo a una constitución y la otra es de acuerdo a las reglas de la nueva constitución. ¿Me siguen en esto? ¿Me comprenden? Esto en cuanto a la reelección, que es una cosa muy importante porque es nada más ni nada menos que el cargo de presidente de la nación argentina. Esperen un segundo que tenemos a alguien acá dando vuelta. Tac. A ver si puede entrar. Bueno. En el año, entonces, tenemos como característica del cargo presidencial hoy, actualmente, que el presidente dura 4 años y que puede ser reelegido inmediatamente por un solo periodo durante 8, durante 4 años más, de forma tal que la persona que más puede estar en el cargo es una persona 8 años, 2 periodos de 4. Caso típico, Cristina Kirchner. Cristina gana la elección del 2007 y luego gana la reelección del 2011.
y es elegida presidente durante 8 años. Pero no puede más, porque la Constitución le impide un tercer mandato. La Constitución le impide un tercer mandato. Pero es elegida. O sea que yo tengo 5 presidentes en la Argentina obtuvieron la reelección popular. Roca, Irigoyen, Perón, Menem y Cristina. Pero si yo miro el listado de los presidentes argentinos, una de las cosas que voy a ver es que tengo 50 presidentes. Entonces, no es tan fácil ser reelecto. Le diría yo, es prácticamente una excepción. Dicho esto, entonces, vamos a pasar a hablar de cómo se elige el presidente de la nación. Cómo se elegía antes el presidente de la nación y cómo se elige hoy. Cuestión que nos importa en todo sentido, porque nada más ni nada menos que el tipo que conduce el país, el jefe de gobierno, el que está a la cabeza del gobierno, es nada más ni nada menos que eso. Pero a nosotros nos interesa este año en particular porque tenemos elecciones. Dentro de 40 días, exactamente el domingo 13 de agosto, nosotros vamos a concluir a las elecciones para votar el presidente en las PASO. Vamos a hacer la preselección de nuestro presidente. Entonces, ¿cómo se elige el presidente? Que es la clave, cómo se elegía y cómo se elige. En primer término, yo les quiero decir lo siguiente. El presidente, a ver, ay Dios, ¿qué pasa con esto? El presidente, las reglas de juego para la elección de presidente y los requisitos para la elección de presidente están dentro de la Constitución. Es importante que ustedes lo tengan presente. No es que mañana se reúne el Congreso y cambia las reglas de juego y dice no hay más reelección o el periodo del presidente dura 10 años. No puede hacer eso el Congreso por ley, porque las reglas están escritas en la Constitución y la Constitución se reforma de una manera especial. Entonces, esta forma especial de reformar la Constitución implica que las reglas de juego para elegir presidente, para saber cuáles son sus requisitos y las características, todo lo que envuelve el cargo formalmente, solo se puede hacer reformando la Constitución. Y ustedes deben saber, no sé si lo han hablado ya o no, si lo han visto, que es muy difícil modificar la Constitución, porque la propia Constitución no impide que la Constitución se modifique, todo lo contrario, no impide de ninguna manera que la Constitución se modifique, pero sí fija mayorías especiales para modificarse. No es que la Constitución se modifica mañana. Si es la regla básica de convivencia, se ha puesto una mayoría agravada, una mayoría especial para modificar la Constitución, que es 2/3 de los votos de cada una de las cámaras, de forma tal que es muy, 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 muy difícil que se modifique la Constitución, salvo que haya un superacuerdo como el que lograron Menem y Alfonsín en el 94, que permitió la reforma del 94, que fue una reforma con mucho consenso, mucho consenso. Esa reforma de la Constitución del año 94 es un caso excepcional. La primera vez que se reforma la Constitución tan profundamente, tantos cambios, con tanto consenso político. Esa Constitución del 94 que nos rige hoy es la Constitución de Néstor y Cristina, porque Néstor y Cristina fueron constituyentes por Santa Cruz y votaron y estuvieron trabajando en todo esto que estamos estudiando. Son ellos, firmaron, no firmaron en contra, votaron a favor.
Digo, para que vean el consenso que tuvo esta constitución que va a cumplir el año que viene 30 años. No, no ha pasado tanto tiempo. Bueno, esta constitución, como les estoy diciendo, tiene 5 artículos dedicados exclusivamente a la forma y los tiempos de la elección del presidente y vicepresidente de la Argentina. Del artículo 94 al artículo 98 inclusive, 5 artículos, 94, 95, 96, 97 y 98, los 5 artículos se dedican al tema de la Constitución, al tema de la elección del presidente, cómo se elige el presidente, cuáles son las reglas de juego para la elección del presidente, que es lo que yo quiero que conversemos ahora como tema central de la clase de hoy. Cómo se elige el presidente está en 5 artículos de la Constitución. Entonces, la Constitución prevé algunos cambios, la nueva Constitución, en relación a la elección anterior. Uno de los cambios más importantes, posiblemente uno de los cambios más importantes que uno puede advertir cuando mira cómo se eligió Alfonsín. Uno dice, ¿cómo se eligió Alfonsín? Y bueno, con la vieja Constitución. Néstor, Cristina, Macri y Fernández se eligieron con la nueva Constitución, con otras reglas de juego. Entonces vale que nosotros miremos las reglas por las cuales se lo eligió Alfonsín, y sí, porque es saber cómo era y cuál fue el cambio. Yo necesito tener una idea de cómo funciona el cambio. Bueno, ¿cómo funciona el cambio? Esa es la pregunta del millón. ¿Cómo se eligió Alfonsín? Bueno, Alfonsín se eligió, Alfonsín por decir Alfonsín, como puedo decir Sarmiento, como puedo decir Perón, como puedo decir Frondizi, como puedo decir Irigoyen. Todos ellos se eligieron de la misma manera. El sistema de elección del presidente estuvo durante 140 años de la misma forma. Desde 1853 a 1994 fue el mismo sistema. Y solamente se cambió en el 94. Para que vean ustedes lo complejo. Por supuesto que ustedes me podrán decir, y los golpes militares, sí, los militares alteraron muchas cosas, y cuando hicieron la apertura democrática, a veces cambiaron las reglas de juego, pero esas no son esas son para estudiarlas como ejemplo particular, pero la regla general, la que nos interesa a nosotros, la de la Constitución, que son las reglas que nosotros seguimos, hubo 2 formas de elegir presidente. Una forma hasta Menem y otra forma de Menem para acá. ¿Por qué? Porque la Constitución se cambió legítimamente. Hubo un cambio en consenso. Por eso que yo digo que es una Constitución de todos. De Alfonsín, de Menem, de Néstor y Cristina, que no es poco. Mucho consenso, como tienen que ser desde mi punto de vista esta cuestión. Ahora, ¿cómo se eligió a Alfonsín? Para ir al ejemplo cercano, más cerquita. Alfonsín se eligió con un sistema que tenía algunas características particulares. La primera característica que tenía es que era un sistema indirecto. ¿Qué significa un sistema indirecto? Significa que yo no voto al presidente, sino que voto a un intermediario. Un intermediario que se llama elector, que va a formar algo así como que se conoce con el nombre de colegio electoral. Ese elector el día de mañana va a elegir al presidente. Entonces, yo no voto por Alfonsín o Luder, que eran los dos candidatos importantes del 83. No, voto por un elector que el día de mañana, 2 o 3 meses después, se va a juntar, y el que tenga mayoría de electores, ese es el partido que va a colocar, entre paréntesis, al presidente. Entonces, la elección era una elección um, la elección era una elección indirecta, muy importante. Ahora es directa, ahora yo voto al presidente, dice la boleta, voto Fernández, voto Scioli, voto de Pedro, eso dice. Yo cuando voto lo voto a él, no hay un intermediario. Primera cuestión. Segunda cuestión,
A los efectos de esa votación, en la época de Alfonsín, el país estaba dividido en 24 distritos. Cada provincia era un distrito y cada provincia elegía un número determinado de electores. Cada provincia elegía su cantidad de electores. En un juego que, que tenía que ver con la población y los legisladores. No voy a entrar en la suma en este tema porque no los quiero confundir, pero yo, para que ustedes se den una idea, La Rioja elegía 14 electores. El colegio electoral, la totalidad de electores que eligieron a Alfonsín eran 600. O sea, se elegían 600 personas divididas en 24 distritos. La Rioja elegía 14 y la provincia de Buenos Aires 144. Simplemente para que ustedes se ubiquen la diferencia, ¿no? De otras más, menos, que si la ciudad de Buenos Aires elegía 54 electores, cosas por el estilo, ¿no? Para que se den una idea, todo era diferente, no, dependía de un mix, de una regla que era un mix entre la representación al Congreso y la cantidad de diputados, de legisladores. Bueno, no voy a entrar en esto porque los voy a confundir y es muy específico, y el que le guste me pregunta por privado o acá, y entonces yo pregunto, pero más o menos así funciona. Entonces, yo tengo, primero, que es indirecta, antes era indirecta, no votaba directamente al presidente. Segundo, que el país estaba dividido en 24 distritos. Y tercera, que yo elegía una cantidad de electores que posteriormente al acto electoral se iban a juntar, y el que tuviera mayoría entre esos 600 iba a ser el que este, iba a ser el que iba a ser el que tuviera el presidente de la nación. Había que tener mayoría entre los 600. Yo acá les hago una aclaración importante porque muchas veces se dice el sistema de electores, el sistema indirecto es un sistema perimido, es un sistema viejo, es un sistema que no tiene por qué usarse. Yo les digo, dos de los principales países del mundo, uno de los principales países del mundo, Estados Unidos, elige de esta forma. Estados Unidos tiene un sistema de electores, igual que nosotros. No vota la gente por Trump o por Biden, vota por electores. Es un sistema indirecto y muy parecido a nuestro. Es más, nosotros le copiamos a ellos, porque la Constitución de Estados Unidos es una constitución que tiene 66 años más vieja que la nuestra, es de 1787. Entonces, vale que ustedes sepan esta cuestión para tenerla presente. Es decir, no es un sistema, que la gente elige, la política elige. Dijeron, este sistema lo usamos y después vamos a usar otro sistema. Pero esto es importante que ustedes tengan presente. Se elegía indirectamente, se elegía en 24 distritos, cada distrito elegía su pequeño colegio electoral, para decirlo de alguna manera, y se elegían estos señores electores que iban a votar posteriormente. No era que al otro día se juntaban, sino que en general se daba un plazo. Y esto tiene que ver con que cuando la Constitución empezó a funcionar, no había trenes, no había aviones, no había internet. Entonces todo tardaba una cantidad de tiempo, entonces los tiempos eran mucho más largos porque era muy difícil la comunicación. Yo simplemente, para que ustedes se den una idea, un viaje en carreta de Salta a Buenos Aires duraba promedio 30 días. Promedio. Podía durar más o podía durar menos si tenía suerte, si no había ríos, si no tenía problemas con los bandidos, pero 30 días. Y había que estar 30 días así en una carreta para venir de Salta a Buenos Aires. Para que ustedes o en una galera, no sé qué tipo de... Pero esto para que ustedes lo tengan presente, ¿no? No es un tema menor. Bueno, dicho esto, pasamos al presente. ¿Cómo se elige hoy el presidente a diferencia de lo anterior? Entonces, la primera cuestión que va a suceder es que ya no voy a tener un sistema indirecto,
sino que voy a tener un sistema directo. Lo que va a suceder es que va a desaparecer esos colegios electorales, porque ya las relaciones directas, ya no, la legalidad para ser presidente no va a ser que yo tenga mayoría en los colegios electorales, sino que tenga una cantidad de votos. Van a valer los votos y no van a valer los electores. Los electores también que conseguían por voto. Pero bueno, yo antes tenía que tener de un colegio electoral de 600, 301 votos para ser elegido presidente. 301 electores, personas con nombre y apellido que me votaban en ese colegio electoral, en esa elección indirecta. Bueno, ahora yo necesito porcentaje de votos. Necesito porcentaje de votos. Y ese porcentaje de votos lo va a fijar la reforma del 1994 en estos 5 artículos que yo les insisto que son los que nos dicen cómo funciona. Que son el artículo 94 al artículo 98 inclusive. Entonces, primero, hoy es directo. Yo voy y voto. Yo encuentro en el cuarto oscuro el nombre del fulano que voy a votar. Primera cuestión. No es menor. Segunda cuestión, no menos importante. Ya no tengo el país dividido en 24 distritos, sino que el país es un solo distrito. Vale lo mismo el voto del chaqueño que el voto del jujeño, que el voto del tipo de Tierra del Fuego o de la ciudad de Buenos Aires. Todos los votos entran en la misma bolsa y lo importante es que se sumen. Yo no digo, che, acá te votó fulanito, no, no, acá lo que vale es que yo tenga la cantidad de votos que me pide la Constitución. La Constitución deja de pedirme mayoría de electores, ahora me piden porcentaje o cantidad de votos. Y eso es lo que dicen estos artículos que yo les estoy marcando. ¿Qué dicen estos artículos? Y muy fácil. Dice, para ser presidente hay 3 formas. 3 formas para ser presidente hoy en la Argentina. Espérenme un minuto, por favor, ya vengo.
Gracias. Bueno, entonces, volviendo a la elección del presidente en la actualidad. Primera cuestión, es directa, en contraposición a la indirecta que hablamos cómo funcionaba. Segunda cuestión, no hay división de distritos, sino que la suma de votos es global. Antes me interesaba porque cada colegio electoral dependía de los votos de la provincia. En cambio, ahora a mí me interesa el número global, total. Y el tercero, que la Constitución, entre los artículos 94 y 98, dice que hay tres formas de ganar la elección. Y pone un sistema nuevo que tiene como referente que es un sistema electoral importado del derecho electoral francés. En el año 1957, los franceses sancionaron su última constitución, la que le llaman la Constitución de la Quinta República, y en esa constitución instituyeron un sistema para elegir presidente que se conoce con el nombre de balotage, o de segunda vuelta o de doble vuelta, que consiste en que para ser presidente, en el caso francés, y lo cito porque nos sirve como antecedente, para ser presidente en Francia hay que ganar las elecciones con el 50 más 1% de los votos, más un voto. La ley francesa dice, para ser presidente de Francia hay que sacar el 50 más un voto, o sea, la mitad más uno, sí o sí. ¿Y qué dice? Si cuando hiciéramos la elección ningún candidato o ningún partido obtuviera el 50% de los votos más uno, vamos a ir a una segunda vuelta o doble vuelta, como le quieran llamar, en la que se van a enfrentar los dos primeros, el que salió primero con el que salió segundo, y el que gane la elección va a ser el presidente, y ahí sí va a ganar con el 50%. O sea, es lo que se llama sistema de balotage puro. Los franceses, balotage es doble vuelta, ¿no? Escrito en francés. Entonces los franceses inventan o le dan jerarquía electoral para presidente de este sistema, y este sistema lo importamos nosotros. Como perlita, en el 73 se aplicó este sistema de la elección de Cámpora, pero no alcanzó a aplicarse. O sea, estaba en la letra, pero no funcionó. Ahora, en el año 1994, en la Argentina traemos el sistema francés y decimos, vamos a tomar el sistema de doble vuelta para hacer la elección para la elección de nuestro presidente. Entonces, vamos a ver cómo funciona en la Argentina, porque yo les acabo de decir que en Francia necesito el 50 más 1 de los votos para ser elegido presidente en la primera vuelta. Si no hubiera, tengo segunda. Bueno, en la Argentina nosotros le introducimos una serie de variantes a este sistema. La primera cuestión, lo más llamativo de todo, es que decidimos ir a un sistema de doble vuelta que no exige tener la mayoría absoluta para ser elegido presidente. ¿Qué es la mayoría absoluta de 100? 50 más 1. Nosotros decimos, no, no, no. Nuestra mayoría es 45%. Primera hipótesis. La Constitución tiene tres formas de decir usted puede ser presidente. Primera, en la primera vuelta obtiene el 45% de los votos. Elección ahora el 13 de agosto. 13, bueno, el 22 de agosto, el 22 de octubre tenemos la elección, primera vuelta, y el que sale primero obtiene 45 más 1 de los votos. Ante esa hipótesis, o sea, la primera hipótesis, esa persona es consagrada presidente con el 45% de los votos. 45% de los votos sin importarme ningún otro resultado. El que sale primero y saca 45 más un voto, esa persona es elegida presidente. ¿Me siguen? Esa persona es elegida presidente. Primera hipótesis, en la primera vuelta. Segunda hipótesis, la persona que sale primero saca el 40% de los votos con una diferencia sobre el segundo de
10 puntos porcentuales. 10 puntos. Yo tengo 10 puntos para el segundo, 10 de diferencia. Es decir, que yo puedo sacar, por ejemplo, 40% de los votos y el segundo 29. Como el segundo sacó 29 y le saqué 11 puntos, no 11%, 11 puntos, yo soy elegido presidente en la primera vuelta. O sea, para ser elegido en la primera vuelta yo necesito dos tipos de mayorías especiales, particulares que no son absolutas. 45% de los votos o 40% de los votos con 10 de diferencia. O sea, tengo dos formas de ser elegido presidente en la primera vuelta. 45 y 40 con 10 de diferencia. ¿Estamos ahí? ¿Me siguen? Ahora, si ninguno de los candidatos cumpliera con el 45% o con el 40 más 10 de diferencia, la tercera forma es, vamos a ir a una segunda vuelta electoral, esta segunda vuelta, este balotage, o esta doble vuelta, como le quieran llamar, que se va a celebrar 28 días después, 4 semanas después, ¿entre quiénes? Entre los dos más votados. Los dos más votados que pueden haber sacado, por ejemplo, Scioli y Macri. Scioli sacó el 38 y Macri sacó el 32. 38 y 32. Entonces, esos dos más votados, que no llegaban al 40, que no llegaron al 45, que no sé, fueron al balotaje. Y uno de los dos ganó. El que sacó un poco más de votos, ahí ganó Macri 51 a 49, ¿se acuerdan? Muy chiquita la diferencia. Pero esto es importante tenerlo presente. Tengo tres formas de, según la ley, según la Constitución, nada más ni nada menos. ¿Qué me dice la Constitución a mí? Esto. Me dice, usted tiene que tener una cantidad de votos especial. Esto es nuestro sistema electoral. Nuestro sistema electoral, para llegar a ser presidente, que está en la Constitución Nacional, me está diciendo a mí, usted tiene que cumplir con cualquiera de estas tres cuestiones. Sacar 45, 40 más 10, o si no llegara a ninguna de esas circunstancias, ganar en la segunda vuelta. Ahora, supongamos, si yo sacara 44%, yo soy candidato a presidente y alguno de ustedes va por otro partido. Yo saco el 44%. Y el segundo, el otro de ustedes que está acá, saca, no 45, pero saca 36. Tengo que ir a balotaje porque no llevo los 10 puntos de diferencia. ¿Se da cuenta? No tengo los 10 puntos de diferencia. Entonces, es importante tener presente esta cuestión. Entre 40 y 44,99, yo tengo que llevarle 10 puntos al segundo. Si saco más del 45, no importa la diferencia que tengo con el otro. No importa la diferencia que tengo con el otro. Yo puedo sacar 45,5 y el otro 45, yo ya salí adelante por, por una décima. Chao, soy presidente. Porque le saqué un voto, siempre que se supere el 45% de los votos. O puedo ganar la elección 49 a 48. Los dos superamos el 45, pero yo estoy adelante. Ya lo superé, no me importa cuál es el resultado anterior. No, me salgo de esa cuestión. Entonces, esto es importante que ustedes tengan presente las tres hipótesis, porque además le damos importancia en todas las circunstancias. Entonces, este tema es interesante. Vale hacer la siguiente aclaración. El sistema francés, este sistema que inventaron los franceses de doble vuelta para generar una mayoría especial, digamos, una mayoría contundente, el que gana sacó el 51% de los votos, si bien la elección fue polarizada, la elección fue especial, o sea que hay que sacar el 50% de los votos. Este sistema francés terminó siendo
muy seductor para muchas democracias del mundo. Y una de las cosas más interesantes de este sistema es que está adaptado en diferentes variantes en 14 países de Latinoamérica. Prácticamente todas las democracias latinoamericanas, prácticamente todas, excepcionalmente no hay balotaje, 14 países de Latinoamérica tienen doble vuelta, 14. Entonces esto hace que el sistema funcione. Por supuesto que hay quienes bajan este número del 50 a números muy pobres, digamos, le otorgan una mayoría al 35, al 40%. Entonces, medio se desnaturaliza. Pero en muchos lugares la mayoría es del 50%. Y bueno, hay que trabajar el 50%, hay que obtener los votos para obtener ese número. Pero lo que yo quiero rescatar, lo que yo quiero marcarles es la influencia del derecho electoral francés en Latinoamérica. Muy importante. Una influencia muy importante, yo le diría decisiva, porque, bueno, la gente ha sido adoptado en la mayoría de los países, y esto hace que los procesos electorales tengan como característica que son más largos, porque no se gana en la primera vuelta, todo el mundo se presenta, intenta presentarse de alguna manera, porque dice, bueno, por ahí llego, y luego solamente quedan los dos primeros. Además, excepcionalmente, y esto también vale decírselo, y eso por supuesto rige para Francia, excepcionalmente alguien gana en la primera vuelta. Excepcionalmente. Nuestro sistema, que es un sistema de partidos muy particular, nuestro sistema es un sistema donde la mayoría de las veces se gana en la primera vuelta. Menem ganó en la primera vuelta, De la Rúa ganó en la primera vuelta, Néstor ganó en la primera vuelta, Cristina ganó en la primera vuelta las dos veces, y la primera vez que hubo balotaje fue con Macri. Y luego Macri perdió en primera vuelta con Alberto Fernández. Yo creo que estamos en escenario de balotaje, que es probable que tengamos balotaje a corto plazo. Es muy, 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 muy probable que tengamos balotaje a corto plazo, porque todo indica que los números que uno ve de las encuestas, estas cuestiones, nos llevan a nosotros a pensar que si algún candidato saca el 35, ya es Gardel. Todo indica que la elección está más dividida, más pareja. No sé cómo llamarle, pero más o menos ese es el esquema. Entonces estas son cosas que me gustaría que ustedes retengan y vean con respecto a nuestro sistema electoral para que lo tengan presente. En este punto yo me quiero detener en algo que es pequeño, pero que al mismo tiempo es importante y que yo creo, por eso me detengo hoy en esta clase, habitualmente cuando me toca dar este tema lo paso por encima. Pero teniendo en cuenta algunas cuestiones que ahora voy a explicar, me quiero detener en lo siguiente. La Constitución dice qué características tiene que tener el voto que se va a contar para el 45%. Para el 40 más la diferencia de 10. La Constitución dice los votos que se toman en cuenta son los votos positivos válidamente emitidos. La Constitución dice que hay que sacar el 45% de los votos positivos válidamente emitidos. Estas dos palabritas que parecen una tontera son muy importantes porque son palabritas que nos dicen a nosotros que los votos que se cuentan para sacar el porcentaje son solamente los votos positivos. ¿Y qué es un voto positivo en nuestro ordenamiento legal electoral? Y cuando uno vota a fulano, voto a Fernández, voto a Yasky, voto a De Pedro, voto a Larreta,
Ese es voto positivo. Los otros votos que pueden suceder en el comicio, dos de los cuales sabemos que son, por ejemplo, los votos nulos, se anula un voto por error, porque yo no puse, le metí una factura en el voto, ese es un voto nulo. Pero después está otra categoría que es muy importante, que ha adquirido importancia y que todo indica que va a tener mucha relevancia, que es el voto en blanco. El voto en blanco no se cuenta. Entonces, el 100% está integrado por los votos positivos, es decir, por la gente que ha votado al candidato a presidente de cualquier partido. Si yo no voto candidato a presidente, ese voto en blanco no se cuenta. Y si yo voto enojado y digo, le meto una factura para que vean estos hijos de... tampoco se cuenta. Y ustedes me dirán, ¿y esto de qué sirve? Y sirve porque puede cambiar el resultado de la elección si hacemos las cosas de otra manera. ¿Por qué? Porque si yo tengo que sacar el 45% del total de los votos, es muy fácil. Reflexionen conmigo, trabajen conmigo. Votan 100 personas. Vamos a decir que votan 100 personas, que ese es el total de votos. Votan 100. Si yo agarro la Constitución fríamente y la leo así por arriba, dice, saqué el 45%, soy presidente. O saqué el 40% y le llevo 10 al otro. Por ciento, te lo dice la Constitución. Perfecto. Bueno, si yo votan 100 personas, el 45%, ¿cuánto es? 45. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si yo digo, para ese 100% solo valen los votos positivos, yo tengo que sacarle los votos en blanco y los votos nulos. Entonces estoy bajando la base. Hoy ya sabemos que hay un enojo muy grande con la política, que hay un crecimiento de los candidatos antipolítica y todo ese tipo de cosas. Esto va a hacer que mucha gente vote en blanco. Como el voto es obligatorio, la gente va a ir obligatoriamente a votar, pero no va a votar nada, enojada, con el sistema, con la gente, con XX, no importa. No importa las razones, lo va a hacer. Y va a haber un importante crecimiento del voto en blanco. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si el voto en blanco es importante y es alto? Va a ayudar que con menor porcentaje yo logre el porcentaje superior, porque la base no va a ser 100, sino va a ser menos. Yo les voy a dar un ejemplo en el aire, veo que tampoco hoy no es tan simple hacerlo, pero se lo voy a dar en el aire. Tenemos 100 votos. Se vota hoy para presidente, votan 100 personas. Yo, que soy candidato a presidente, saco 43 votos sobre 100, 43. Y quien me sigue, supongamos que fuera alguno de ustedes, Brian saca 35. Y después otros partidos sacan menos. Y los votos en blanco son 7%. Voto nulo y blanco, 7%, que es un porcentaje que puede suceder si vemos el enojo que hay. Entonces resulta que si yo miro los números fríamente, yo digo, yo saqué 43, Brian sacó 35, tengo balotaje, porque yo no superé el 45, voy a balotaje. Si bien pasé el 40, no les llevo 10 al segundo. ¿Me siguen en el razonamiento? Espero que sí. Bueno, pero resulta que en realidad el 45 no se cuenta sobre 100 votos, porque hay 7 votos que son nulos y blancos. Y esos votos, al no ser positivos, se descartan. Entonces la base no es 100, sino 93. Entonces, si yo tengo 43 votos sobre 100, tengo el 43%, es muy fácil la cuenta. Pero si yo tengo 43 votos sobre 93, porque saqué 7 de blancos, mi 43 votos, que en el 100 es el 43, se convierten en 46 y yo gano en primera vuelta.
¿Me explico? Esta magia, entre comillas, este movimiento particular lo tienen que tener presente. Votar en blanco o votar nulo implica ayudar a aquel que teóricamente está primero. Por eso mi exhortación es, no importa qué voten, pero voten positivo. Si ustedes votan positivo, aunque voten a un partido que saben que no va a ganar nunca, o esté lejos de sus ideas, no importa. Ese voto no se va a perder en la suma global. Si yo voto blanco, lo descarto y ayudo a bajar los porcentajes. Ya no necesito tantos votos para llegar a 45, sino necesito menos por este efecto particular de descartar los blancos y los nulos. ¿Mm? Esto para que lo tengan presente ustedes. Bueno, vamos a pasar, haciendo de cuenta que esto está bien, que lo tienen claro. Les recuerdo que es un tema importante. Vamos a ver cómo se eligen los senadores en la Argentina. Y muy particularmente, cómo es el proceso de renovación de los senadores, que yo a la clase pasada les dije que me iba a detener un minuto para explicárselo en contraposición a la renovación de los diputados y explicarle por qué la norma dice lo que dice. Y ahí terminamos. Nuestro sistema electoral, que está en la Constitución, dice que cada provincia tiene 3 senadores. Cada provincia de la República Argentina tiene 3 senadores. ¿Y por qué cada provincia tiene 3 senadores? Porque la clave de la representación es que los senadores representan a las provincias, representan las autonomías federales. Entonces, todas las provincias en el Senado son iguales. Entonces, la representación es igualitaria porque todas las provincias son iguales. La Rioja es igual que Buenos Aires y Tierra del Fuego es igual que Buenos Aires. Y nosotros objetivamente sabemos que tanto La Rioja como Tierra del Fuego en una serie de parámetros no son iguales que Buenos Aires, pero a los efectos de la representación política, como yo las tomo como distrito, son todas iguales. Entonces yo tengo 3 senadores por provincia, tengo 24 provincias, tengo 72 senadores. En cambio, cuando hablo de diputado, la base de la representación es la población. Si la base de la representación de la población, las provincias que tienen más habitantes tienen más diputados y las provincias que tienen menos habitantes tienen menos diputados. Esto para más o menos redondear el tema. Ahora, yo elijo 3. ¿Cómo se reparten esos 3 senadores? ¿Cuál es el sistema electoral? Así hace un ratito estuvimos hablando de cuál es el sistema electoral que decide quién es el presidente. Bueno, ahora, yo en cualquier lugar, en cualquier provincia, tengo 5, 6, 7 partidos que presentan candidatos a senadores. Ahora, para ganar, ¿quiénes se llevan las 3 bancas? ¿Qué tiene que suceder para llevarse las 3 bancas? Esa es la pregunta del millón. Bueno, el sistema es muy simple y está en la Constitución. La Constitución dice que cada provincia tendrá 3 senadores, los que durarán 6 años en su cargo serán reelegidos indefinidamente y los que corresponderán cada vez que se haga una elección directa, la gente va y vota por el senador Juancito o el senador María, los que van a corresponder 2 al partido político. Usa la expresión partido político. Esta es una expresión que me interesa que guarden ustedes en la cabeza. 2 senadores corresponden al partido político que gana la elección o que sale primero, y el tercer senador va a corresponder al que sale segundo, al partido político que obtuviera el segundo lugar. Entonces, volvemos. Es muy fácil. Lo dice la Constitución y es muy simple. Tengo 3 senadores. El que gana no me dice con el 45, no me dice con el 50,
Dice, el que sale primero, el que ganó la elección. Vamos a elección, acá no hay balotaje, nada. Vamos a elección. El que sale primero mete 2 senadores. Los dos senadores son de él y el tercer senador es para el partido que sale segundo. Pero en ambos casos dice partido político. Dice partido político. Yo hago hincapié en la palabra partido político porque me interesa que lo veamos en un juego que ahora vamos a ver, que es la renovación. ¿Qué me está diciendo la ley cuando me dice quiero que la representación de La Rioja sea de 2 de un partido y 1 de otro partido? ¿Qué está buscando? ¿Qué busca la ley? Esto ustedes cuando que quieren ser abogados, una de las cosas que van a tener presente es que existe un concepto filosófico, le diría yo, pero muy profundo en el mundo de los abogados, que es el espíritu de la norma. El espíritu de la norma parece algo inasible, diablo, ¿cómo voy a agarrar el espíritu? Bueno, significa qué quiso decir la norma. Cuando dice 2 para el partido político que gane y 1 para el partido político que sale segundo, ¿qué está queriendo decirme la norma con esto? Más allá de que 2 son de un partido y otro partido. Me está diciendo algo excepcionalmente importante. Me está diciendo la representación de cada provincia en el Senado, estos 3 ñatos que van a ir al Senado, tienen que ser plural. Por eso quiero 2 de un partido y otro de otro partido. No quiero los 3 del mismo partido. No quiero una sola voz de La Rioja. Quiero 2 voces. 2 de la mayoría, ganaron, son 2, pero la otra voz es otra voz, de otro partido, de otra ideología, que mira las cosas de otra manera, y yo voy a tener una pluralidad de voces para entender la sociedad, las demandas, para no quedarme con una sola voz, porque no es bueno una sola voz. Entonces yo quiero muchas voces, quiero una pluralidad de voces. Y la Constitución dice, quiero pluralidad de voces porque quiero 2 de un partido y otro de otro partido. Entonces, voy a conformar un cuerpo de senadores donde voy a tener muchas voces, porque van a representar a diferentes mayorías y minorías de cada uno de los distritos. Es esencial este concepto para nosotros, el concepto de la pluralidad de voces que la Constitución quiere que tenga el Congreso. No quiere un Congreso donde todos sean del mismo partido. Lejos de eso. Lo primero que está diciendo es, no quiero eso. Entonces, este tema es esencial para entender este otro temita que yo voy a sacar de acá. ¿Cómo se renuevan los senadores? También lo dice la Constitución. La Constitución dice, los senadores duran 6 años, pero cada 2 años, 1/3 de los senadores va a ser renovado. Siempre va a haber 1/3 que recién empezó. ¿Y qué dice la Constitución? Se renovarán por provincia. No dice la Constitución, va a haber un sorteo y entonces los miembros van a salir, los que salgan sorteados serán 2 años, otros 4. No, 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 no. Dice, cuando se renuevan los senadores, los vamos a renovar íntegramente la representación por provincia, por provincia, por provincia. ¿Qué significa por provincia? Significa que cuando renueva senadores La Rioja, que va a renovar ahora, volvamos, 24 senadores, 24 provincias. Si es por tercio, quiere decir que cada vez que se haga una renovación va a ser 8 provincias, 8 provincias y 8 provincias. En esta oportunidad le toca a La Rioja. La Rioja en octubre va a elegir 3 senadores, también la provincia de Buenos Aires. Pero La Rioja, 3 provincias. Perfecto, 3 provincias de La Rioja. 3 senadores de La Rioja. ¿Por qué la ley quiere que se haga por provincia y no por individuo? Por el mismo espíritu de la ley que les dije hace un rato. Si lo hacemos por individuo en una provincia como La Rioja, donde gana siempre el peronismo, ¿qué puede suceder? Que los 3 sean peronistas. Y eso no es lo que quiere la Constitución. La ley dice,
quiero pluralidad de opiniones. Si yo lo hago de a uno en uno, como el peronismo gana siempre, voy a terminar con los 3 senadores riojanos de peronistas. Ahora, si yo los pongo a los 3 juntos, ¿qué estoy diciendo? 2 para el que gane, partido peronista o justicialista, y 1 para el segundo, que no sé cuál será. Siempre ha sido el radicalismo, pero bueno. Entonces yo voy a tener pluralidad voy a garantizar la pluralidad de voces que me dice, que me manda la Constitución cuando me dice 2 para un partido, 1 para otro. Cuestión que yo podría no tener si lo hiciera de a uno. Cuando yo renuevo diputados, los renuevo por individuos, pero representan al pueblo. ¿Me explico? Entonces, normalmente, el partido que gana se queda con la mayoría y otro tiene menos, 2, 3, 1, ¿eh? Normalmente. Ahora, ¿qué es lo que sucede? En el caso de los senadores, que es otro tipo de representación, que es otro tipo de cámara, que es una cámara que no tiene como origen la cantidad de personas, sino las provincias, te dicen, no, hermano, si vos tenés 3 senadores, quiero que sean 2 y 1. 2 y 1 significa 2 y 1 diferente. No puedo tener 3 del mismo partido porque no es eso lo que la ley quiere. Bueno, jóvenes, hemos terminado. Nos vemos el día jueves que viene a las 10 de la mañana, a las 9 de la mañana, en la sede del CBC de Avellaneda, aula 10. Cualquier cosa me buscan a mí, me mandan un mensaje. Es probable que esté yo. Todo indica que va a ser escrito, pero las reglas finales de juego se las va a decir Juan Pablo el día lunes. El día lunes, que va a ser la última clase, antes del parcial, él les va a ratificar o rectificar las cuestiones vinculadas al parcial. Ha sido un gusto. Disculpen si me excedí, disculpen si falté mucho. Tuve muchos despelotes personales. No es habitual. Y les mando un saludo. Y si tengo suerte, los conoceré personalmente el día jueves que viene. Hasta luego. Gracias. Chao, chicos. Chao, profe, gracias. Chao, muchas gracias.